Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal que se llama Vita Sanctorum, Vida de Santos. Bienvenidos. Ahora toca hablar sobre un santo muy especial para mí. Estoy muy emocionado en compartirles la historia de San Benito de Abad, también conocido como San Benito de Nurcia. Así es, San Benito de Abad, uno de mis santos favoritos de la Santa Iglesia Católica. San Benito de Abad. Vamos a comenzar con San Benito. Muchos no conocen sobre este santo, pero mucha gente que está muy dentro de la Iglesia Católica sabe quién es San Benito, sabe qué es la medalla de San Benito. Muchos católicos la tenemos. Igual voy a explicarles un poco sobre la vida de San Benito de Abad. Y continuamos a la historia. Este es el primer programa oficial de Vita Sanctorum, el primer santo oficial que sería San Benito de Abad. El bendito. Bueno, Benito nació en el año 480 en Nurcia, una pequeña ciudad ubicada a unos 100 kilómetros del noreste de Roma, de familia acomodada. Benito, nombre que quiere decir bendito, pertenecía a la aristocracia rural y cristiana. Pero este niño bendito de Dios vino al mundo en una época que parecía maldita. ¿Suena familiar? Bueno, les voy a leer una cita bíblica que tiene que ver con esto. Les voy a leer el Romanos 5:20. Dice: al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muy interesante que San Benito nació en una época muy parecida, maldita. ¿Por qué? Tenía que salir alguien con mucha gracia que Dios mandó. Esta época que nació San Benito era peligrosa, porque la mayoría de los jefes bárbaros eran paganos heréticos. ¿Qué paganos? Paganos significa que adoraban a falsos dioses, adoraban a ídolos, mataban, tenían una orden, una vida desordenada. Los caminos eran inseguros, por eso la gente no se atrevía a viajar. Las tierras quedaban sin cultivar y como ya no se cosechaba trigo, la gente moría de hambre, había mucha hambruna. Además de las escuelas cerradas. Imagínense. Felizmente a poco tiempo después del nacimiento de San Benito, el rey de los ostrogodos, Teodorico, tomó el poder de Roma y era un hombre hábil e inteligente y restauró el orden. Bueno, San Benito fue enviado a Roma a estudiar, pero como las escuelas no eran muy organizadas, los maestros no les importaba el estudio de los alumnos. Bueno, pues mandaron a San Benito a estudiar a Roma y lo mandaron con una señora que era su vieja nodriza, así se dice. La acompañaba para que le hiciera sus comidas, su limpieza, cualquier cosa que necesitaba San Benito para poder llevar su estudio. Benito se dio cuenta que muchos de sus compañeros se dejaban llevar por la pendiente de los vicios. ¿Qué son los vicios? El alcohol, el adulterio, muchas cosas que no son santas, porque no son que tenemos que ver con Cristo. Estos estudiantes solo pensaban en frecuentar los albergues, ¿no? Muy parecido como los días de hoy. Los albergues, los congales, etc. Y los que llamamos discotecas ahora. Además, muchos profesores eran paganos y no se interesaban gran cosa por los alumnos, como dije. Benito, apenas entrando en el mundo, prefirió retirarse sin demora. Despreció el mundo, abandonó el estudio de las letras, dejó casa y bienes paternos y se retiró a unos 100 kilómetros de Roma. Ahí había un sacerdote piadoso y sabio, a la vez reunió a algunos jóvenes para instruirlos. San Benito se dedicó mucho tiempo a la oración y la meditación. El sacerdote era su confesor,
le enseñó el arte de conversar con Dios. Así que le enseñó cómo orar apropiadamente para poder hablar con Dios, conversar con Él y saber sentirlo y escucharlo, ¿no? San Benito dejó todo el mundo y prefirió la soledad total al principio, como cuando Jesucristo se fue al desierto, ¿no? Por 40 días y 40 noches, que se decidió a retirarse antes de predicar el Evangelio. Agarré esa fuerza espiritual que ocupaba. Bueno, Benito seguía progresando en su vida de entrega a Dios y de estudio, junto con el sacerdote, pero aún no encontraba su verdadera vocación. Cada día anhelaba más una vida de silencio y soledad. El párroco le había contado la vida de aquellos que se llaman padres del desierto, es decir, de sus monjes que en Egipto pasaban largos años en la presencia de Dios, en oración y penitencia. A Benito la atraía una vida así totalmente dedicada a la contemplación. San Benito viviría 3 años llevando una vida de ermitaño, olvidado en el mundo y de sí mismo. Así es. Duró 3 años de ermitaño en oración. Y por supuesto, ¿no? Como San Benito se estaba dedicando mucho a lo que es la contemplación, la oración y hablar con Dios, el diablo entra en acción, porque no quiere eso. La presencia del diablo no podría faltar. Siempre va a tratar de tropezar la realización del plan. San Benito tiene un sistema que le permitía recibir comida sin tener contacto con nadie. Pero un día el diablo hizo que la campana chocara contra la roca y se destrozara. Ese día San Benito no comió, pero duplicó su oración. Así es, hizo ayuno. Muchos de los católicos sabemos que el ayuno nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Y a veces piensan que está muy difícil de hacer, pero en realidad si aumentamos nuestra oración, podremos hacer esos ayunos y acercarnos más a Dios. Bueno, San Benito, como duplicó su oración, el diablo decidió atacarlo de otro modo, como siempre. Si no te puede atacar de una manera, decide atacarte de otra manera, ¿no? En tus puntos débiles. Le sugirió malos pensamientos, a tal punto que ya mero decidió dejar la gruta. Benito se lanzó a un motorral de espinas y a ese precio la tentación fue vencida. Así es, San Benito se arrojó a un matorral de espinas porque le estaba dando esas tentaciones de lujuria, esas tentaciones de salirse, de dejar la contemplación con Dios y irse a las cosas del mundo. Y San Benito logró discernir que eso no venía de Dios. Así como nosotros católicos, tenemos que discernir las cosas que no vienen de Dios. Muy bien, San Benito se volvió abad a los 20 años. Vienen unos monjes de la abadía de Vicovaro, a unos 30 kilómetros de ahí. Vicovaro tenía mala fama en la región. Para poder contradecir eso, los que venían de ese lugar, Vicovaro, visitaron a San Benito y le dijeron que si quería ser su abad, porque ya había fallecido el abad de ellos. Y para ellos, una vez que tienen un abad, siempre sigue siendo el abad hasta que fallecen. Igual, por ejemplo, con nuestra iglesia católica, está el papa, y el papa sigue siendo papa hasta que llegue a fallecer. Bueno, San Benito rehusó esta oferta inesperada diciéndoles que no podrán entender sus enseñanzas. Pero ellos seguían insistiendo. Y San Benito les decía que no iban a poder coincidir con los pensamientos, porque los pensamientos que San Benito tenían venían de Dios, ¿no? Bueno, pues, pero al fin, como le insistieron tanto, Benito no quería desobedecer si era la voluntad de Dios. Así que finalmente aceptó ser el abad de estos monjes. Estos monjes relajados han pensado que un joven abad, muy dado a la oración, como les dije, San Benito tenía 20 años, los dejaría tranquilos. Pero al contrario, ¿no? Pero vieron muy pronto que estaban muy equivocados. ¿Por qué?
Bajo esta nueva autoridad era imposible seguir viviendo en el pasado. Significa que estos querían ser del mundo. Y San Benito, siendo un gran santo, sabía que tenía que dejar las cosas del mundo y dedicarse a la oración. Y puso muchas reglas, ¿no? Puso muchas reglas que estos monjes no querían seguir. Empezaron a culparse unos a los otros por haber escogido tal superior. Decidieron sencillamente la muerte de Benito, en una época que en las costumbres eran bárbaras, aún en los países cristianos. Pues sí, ¿no? Decidieron la muerte, ¿no? Antes, en esos tiempos, esos tiempos bárbaros, y todavía sigue pasando, ¿no? Si a una persona, bueno, no estoy diciendo en general, ¿no? Pero los tiempos de antes, los bárbaros, si no te gustaba una persona, los matabas. Imagínense, en esos tiempos bárbaros que venía San Benito. Y pues no te convenía tener muchos enemigos, ¿no? Pero San Benito, siendo un fuerte santo, se dedicó a lo que es la palabra de Dios y siguió la orden de Dios. Lo siguiente. Bueno, como le dije, ¿no? Estos monjes que estaban bajo el mando de San Benito lo quisieron su muerte, ¿no? Acordaron pues a poner veneno en el vino del superior. Y cuando pusieron en la mesa el veneno para el abad que lo bendijera, Benito extendió su mano y trazó la señal de la cruz. En ese mismo momento el vaso voló en pedazos, exactamente como si en el lugar de una bendición hubiera recibido una pedrada. Así es, aquí puedo dar ejemplo, ¿no? Cada vez que nosotros comemos, cada vez que nosotros vamos a comer, tenemos que bendecir nuestros alimentos y darle gracias a Dios que tenemos la comida de cada día. Así bendiciendo los alimentos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. O haciendo una oración a Dios, dándole gracias que tenemos esta comida y que no nos falta, porque a mucha gente sí le falta. Aquí con lo que voy con esto es de que tenemos que estar en gracia y saber tener discernimiento. A mucha gente, antes me incluía, yo cuando salía a un restaurante, no sé si te ha pasado, yo cuando salía antes a un restaurante me daba vergüenza persinarme, me daba vergüenza orar, porque no tenía esa fe bien puesta en Dios hasta que vi mi retiro a los 23 años. Y ya en los restaurantes ya no me duele, ya no me da pena, más bien. Me dolía no poder presionarme, no me da pena hacer oración y ser ese ejemplo de verdadero cristiano. Bueno, momento de conmoción estalló entre los monjes, sobre todo entre aquellos que habían complotado para causar la muerte de San Benito. Quedaron sorprendidos de lo que había pasado. Benito comprendió lo que pasaba. Se levantó y con la mirada tranquila, con la tranquilidad que tiene ese santo, el espíritu sereno que tenía, se limitó a decir cosas y les dijo: que Dios Todopoderoso los perdone, hermanos míos. Los dejó, les dijo: yo desde el principio les había dicho que no podríamos convivir juntos. Él les había advertido sobre sus reglas. Y les dijo: busquen a un abad que les convenga, ya que desde ahora no podrán contar conmigo. La rebeldía y la desobediencia pueden llevar a los peores crímenes. Así es, aquí me gusta que dice la desobediencia pueden llevar a los peores crímenes y la rebeldía, siempre y cuando sean doctrina católica. Así es, tiene que haber obediencia dentro que es la doctrina católica, no otras cosas. También tenemos que discernir lo que viene de Dios. Siguiente. Bueno, San Benito volvió a la caverna de Subiaco otra vez, pero los fieles acudían más numerosos cada día donde estaba Benito. Algunos que llegaban querían quedarse con él y ponerse bajo su dirección espiritual. Nuevos discípulos se instalaron en grutas cercanas, de tal manera que pronto su número pasó a los 150. Benito comprendió que debería de construir un inmenso monasterio en el antiguo palacio de Nerón. Bueno,
el fundador. Se organizaron poco a poco, mientras llegaba la gente, llegaron a ser muchos monasterios. Llegaron a ser 12 monasterios, y para cada uno de ellos San Benito asignó a un abad. Así es. San Benito era un abad, así que en esos 12 monasterios tenían un líder, un abad. Así que los dejó de encargado. Tengan eso en mente. Bueno, también mientras pasó el transcurso, ¿no? Muchos eran celosos de la santidad. Uno de los curas de los alrededores de Subiaco, llamado Florencio, no tardó en darse cuenta que sus feligreses estimaban más a Benito que a él, que a su persona. Incluso algunos se quedaban en el monasterio. O sea, haz de cuenta que si estaban con Florencio, se iban al monasterio de San Benito y se quedaban con él. Y eso lo volvía loco a este sacerdote que se llamaba Florencio. La envidia exasperó tanto a ese sacerdote que decidió matar a su rival. Así como les conté, ¿no? O sea, vivían en tiempos paganos cuando si una persona no te caía mal, lo querían matar, ¿no? Y desafortunadamente también aplicaba con sacerdotes, ¿no? No seguían uno de los mandamientos de Dios, que es no matarás, ¿no? Y pues, como les dije en el episodio pasado, dentro de nuestra iglesia católica también hay Judas. Tenemos que tener cuidados con los Judas que hay dentro de la iglesia que quieren nuestra perdición. A continuación, como dije, que la envidia lo había exasperado. Bueno, un domingo, Florencio mandó panes a Benito como saludos, pero antes mezcló en él un fuerte veneno. Benito sabía que estaba envenenado y eso lo llenó de tristeza. Tenía ese discernimiento que Dios le dio, que sabía que ese pan venía envenenado. No por sí mismo, sino al pensar que un sacerdote podía llegar a ser un criminal, como les conté. O sea, San Benito, viviendo en esos tiempos bárbaros, también le caló que un sacerdote, imagínate un sacerdote que estaba ahí cerquitas, que supuestamente es un cristiano, un hijo de Dios, que tenía tanta envidia que lo mandara a matar en ese pan, lo mandara a envenenarlo. Bueno, ¿qué pasó con ese pan? Bueno, ahí está muy interesante esa historia, ¿no? San Benito antes tenían cuervos. Los cuervos los usaban como tipo mascotas. Y San Benito se le apareció un cuervo. El cuervo agarró el pan y San Benito lo mandó a que lo tirara donde nadie podría agarrarlo. Así que el cuervo le hizo caso, agarró el pan, se lo llevó volando y lo tiró. Y eso viene en la medalla de San Benito que voy a explicar después. Así es. Vamos aquí. Bueno, San Benito prefirió la paz. Benito prefería no resistir, pues quería la paz. Decidió dejar la región. No era debilidad o falta de valentía de su padre, sino que consideraba la paz como un bien mayor. Otra razón, Dios le había dado a entender que tenía que evangelizar a los paganos. Y todavía había muy numerosos en Italia. Los paganos, como les comenté, los paganos son pues gente que idolatraba ídolos, que vivían vidas desordenadas, ¿no? Hacía mucho tiempo que las autoridades eclesiásticas insistían para que Benito fuera a establecerse en uno de esos territorios paganos. Le decían que, como tenía la fortaleza de Dios, que fuera a predicar a todo el mundo, ¿no? Como dice en la Biblia, van y predican a todo el mundo. Bueno, ya de nuevo, ¿no? Se enfrenta al demonio. Desde su llegada a Montecassino, fue donde fue enviado San Benito, a Montecassino. Tuvieron que luchar contra los ídolos, es decir, los demonios, ¿no? Benito, con mucha autoridad, no tenía miedo de recurrir a los grandes medios cuando era necesario. Es así como un día tomó la decisión de terminar con el ídolo
y fue al templo para hacer pedazos la estatua y prendió fuego a todo el bosque sagrado para ellos. Así que San Benito tenía esa fortaleza de Dios, que cuando miraba un ídolo, decidía con esa autoridad que Dios le dio, decidía agarrar ese ídolo y quemarla y destruirla. Destruir al ídolo que no era de Dios, que la gente adoraba a esa cosa, a esa estatua mala. ¿Y qué decidía hacer? ¿Qué hizo? Bueno, pues San Benito, ya cuando destruyó al ídolo, puso un altar del Juan el Bautista. Juan el Bautista, imagínense. Una vez purificado el terreno, los monjes empezaron a dedicar sobre las ruinas 2 oratorios dedicados a los santos cristianos. Como les dije, uno a San Juan Bautista y otro a San Martín. Se inició el anuncio del Evangelio en Monte Cassino. Después de tal declaración de guerra, el demonio comprendió que ya no era dueño. Entonces se vengará de 1000 maneras. Solo Benito veía al demonio. Los demás oían solamente su voz, que resonaban las viejas murallas. Decían que, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué no me dejas en paz? Los demonios temen a los santos y los verdaderos cristianos. Benito se cuidaba de no contestar a esas provocaciones, porque a veces el maligno lo llamaba maldito. Así es, el demonio le decía malas palabras, lo tentaba, le decía muchas cosas malas, pero San Benito simplemente, siendo humilde, lo despreciaba, no le decía nada, lo ignoraba, pero continuaba en su oración. Esta historia es muy interesante. El ídolo escondido. Una vez fueron destruidos los templos paganos, había que construir la casa de Dios. Benito se convirtió en un arquitecto. Imagínense, a la gente de antes, en esos tiempos, tenían más de 3 profesiones. O sea, eran arquitectos, eran pintores, estudiaban mucho, ¿no? Estudiaban doctores, médicos, estudiaban muchas cosas. No era raro que una persona antes tuviera 3, 4 profesiones. Y todavía quieren decir que la gente de hoy es más inteligente que la gente de antes. Imagínense en qué época estamos viviendo. Bueno, vamos a continuar. Surgían dificultades imprevistas cuando estaba queriendo construir Monte Cassino. Es así como un día, el templo, es así como un día un equipo no pudieron remover una piedra. Parecía que el diablo estaba sentado en la piedra, la tenía fija en el suelo, hasta el momento en que la intervención del santo lo obligarse a irse. Cavaron y descubrieron la estatua del ídolo. El demonio trató de proteger a ese ídolo. Bueno, en vez de lo siguiente, en vez de destruir al ídolo y quemarla, la pusieron los monjes no muy ¿cómo se dice? No muy expertos en el tema. Pusieron la estatua en un rincón de la cocina. Como no sabían qué hacer con ella, unos instantes después, todos los que trabajaron en la obra se alarmaron al oír gritar ¡fuego! ¡Fuego! Grandes llamas en efecto salían de la ventana de la cocina. Espantados, todos los monjes abandonaron su trabajo para combater el incendio. O sea, para combatir el incendio, ¿no? Los gritos eran tan grandes que Benito corrió a ver lo que ocurría. Le gritaban los hermanos que el ídolo había prendido fuego a la cocina. Benito entró a la cocina y se dio cuenta que era una ilusión del enemigo. Así que, pues muy astuto el diablo, ¿no? Les hizo ver que había fuego cuando en realidad no había fuego, ¿no? Estos monjes todavía no estaban concentrados en la oración, no tenían ese discernimiento de Dios que les permitía ver las cosas buenas y malas. Y pues el diablo los engañó en ese momento cuando los miró ver fuego y en realidad nada más era solo una ilusión. Y San Benito se dio cuenta. Cesó la manifestación cuando el abad dio la orden de persinarse. Sería muy largo contra todos los enredos del demonio. O sea,
nada más dio la orden de presionarse. Les dijo a todos sus monjes que se presionaran en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y cesó la ilusión que estaba en ese momento. Increíble. San Benito es conocido como un muy grande exorcista. Los exorcistas de hoy usan su medalla como protección, usan su rezo en exorcismos. Y es muy interesante cómo San Benito, después de la muerte, obviamente, ¿no? O sea, con el poder de Dios, es nuestro intercesor. Él no es el que hace milagros. Que la Santa Cruz sea para mí la luz. Esto nos enseña que jamás hay que tener miedo al diablo. Sabemos que los poderes del mal se agitan cuando tratamos de hacer el bien. Lo mejor es reaccionar como San Benito, es decir, con la calma de firme, la oración y la señal de la cruz. Para conseguir su petición, muchos fieles llevaban su medalla. No se trata de considerarla como un amuleto. Acuérdense, nuestra iglesia católica tenemos sacramentos y esos sacramentos nos ayudan a combatir el mal. Pero mucha gente la usa con amuletos, pero no es un amuleto. O sea, tú tienes que saber exactamente por qué se usa como se usa. ¿Por qué la medalla de San Benito se usa como se usa? Tiene que saber uno la historia de San Benito para poder tener esa protección de San Benito por la ayuda de Dios para ayudarnos a nosotros a protegernos del mal. Sino que, sino que es más que bien lo que la iglesia llama sacramentales, como les dije, es decir, signos o acciones que nos consiguen el perdón de los pecados veniales, o nos protegen contra los demonios o contra los peligros corporales. Les voy a contar una historia muy interesante de un sacerdote que contó, ¿no? Que había una persona que tenía problemas de alcoholismo. Su esposa le había contado al sacerdote que tenía problemas de alcoholismo, pero el sacerdote le dijo que a la esposa que pusiera una medalla de San Benito chiquita en el alcohol. Y pues el esposo, cuando llegó esa noche, tomó el alcohol, la tomó y le dio asco al alcohol, ¿no? Luego se quiso ir a la cantina. Luego se fue a la cantina y se quiso tomar el alcohol y le daba asco el alcohol. Y pues bueno, ya no tomó el señor. Y cuando regresó dijo que quería agua. Y bueno, pues ya tomó agua. Y después de eso, siguió tomando agua y dejó el alcoholismo. ¿Qué les parece? Con la medalla de San Benito pudo dejar el vicio. Está muy interesante esa historia. Para conseguir su petición, muchos fieles llevan su medalla. No se trata de considerarla como un amuleto, como les dije. Bueno, al siguiente, voy a poner en pantalla, la medalla de San Benito, como se mira enfrente y atrás. Esta medalla nos sirve de protección. Hay un sacerdote que se llama Padre Michel Rodríguez. Hay otro padre, muchos sacerdotes exorcistas, Father Rippinger, nos dice que nosotros podemos poner las medallas en nuestras casas, en los 4 rincones de la casa, de nuestra propiedad. Y obviamente, ¿no? Benditas, con el rito romano exorcístico, que las pongamos en las 4 esquinas de nuestra propiedad para que las cosas, las tempestades, los terremotos, las lluvias que no afecten a nuestra casa, a nuestro hogar. También la podemos poner en nuestras puertas. En cada puerta puedes poner arriba la medalla de San Benito para protegernos contra el mal. En la puerta de atrás, en las ventanas. Hay una historia muy peculiar, ¿no? De un sacerdote que cuenta que su apostolado lo llevó a quedarse en una casa en un bosque. Y a la noche entraban arañas por la ventana en ese hogar. Y pues eran arañas muy grandes porque era un bosque grande. Y lo que hizo él, puso una medalla de San Benito en la ventana. Y al darse cuenta que cuando puso la medalla de San Benito, dejaron de entrar arañas. Y miraba afuera de donde estaba la ventana. Y pues las arañas quedaban colgando, pero quedaban ahí afuera.
y unas incluso muertas las arañas. Imagínense el poder de la medalla de San Benito cuando está apropiadamente bendecida en el ritual romano. Bueno, aquí en pantalla están viendo las medallas. Viene una oración muy peculiar que en realidad a mí me gusta mucho. Fue una de las primeras que aprendí. La aprendí en latín cuando recién empecé. Pero también viene en español y la traducción. Se las voy a compartir la oración. Dice: la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas. Bebe tú el mismo veneno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en latín va: cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satanás, nunquam sode mihi vana, sum mala qual ibas, ipse venena vivas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Así es. Si miran al lado derecho de su pantalla está una palabra que dice pax. A mí arriba, eso significa paz. Pax, en latín es paz. También tiene las iniciales, ¿no? Las letras C, S, S, M, L, N, D, S, M, D. Todo eso es la oración de cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Y luego afuera, alrededor del círculo, donde está Pax, a la derecha dice: Valde retro Satanás, nunquam suade mihi vana, sum mala qual ibas, ipse venena vivas. Aquí algo muy interesante que bueno que me acordé, ¿no? Que les quería contar es de exactamente cómo llegó a ser la medalla de San Benito. Bueno, San Benito en sí no hizo la medalla. Más bien fue que San Benito había dejado, bueno, les voy a contar toda la historia. Había un monasterio de abats, ¿no? Un monasterio de monjes. Y en esa era habían unas brujas que querían ver caer al monasterio, embrujar al monasterio. Y por ahí llegó palabra a los monjes que lo que estaban haciendo estas brujas. Pero pues ellos se dieron cuenta que no les estaba pasando nada. ¿Y por qué no les estaba pasando nada, no? Y no nos afecta, pues por algo, ¿no? Bueno, pues se dieron cuenta que alrededor de las paredes, ahí en el Monte Cassino, ¿no? Estaban escritas las palabras cruzacas y mihilux, nondacos y mihidux, venía todo eso, están escritas alrededor de las paredes. Y eso era la protección que ellos estaban recibiendo de Dios a través de San Benito, de Dios a través de San Benito, que les estaba permitiendo que no les pasara cosas malas del demonio, ¿no? Muy interesante que de esa manera fueron uno de los que descubrieron, ¿no?, lo de San Benito. Bueno, se juntaron los abats de los tiempos donde hicieron la medalla de San Benito y pues decidieron hacerla más así, más como está ahorita. Y está muy interesante cómo decidieron fabricarla. Es lo que se presenta ahorita. Había una antes que no estaba completamente escrita así, hecha así. Yo pienso que esta está más completa de los que la repasaron los abats. También viene en la parte de enfrente el San Benito. Viene el cuervo, ¿no? El cuervo de la historia que les conté del pan. Viene la copa del veneno. Viene el libro de San Benito, que son las reglas de San Benito. La cruz, la Santa Cruz sea mi luz. Todo tiene un tipo de simbolismo acerto sobre la vida de San Benito y ese gran santo. Así es, les conté las historias de San Benito, uno de mis santos favoritos, exorcista, gracias a Dios, por la obra de Dios. Me ha tocado vivir un exorcismo.
Y se quedan decir, gracias a Dios, o sea, pues yo lo miro así, no lo miro de que me ha tocado vivir ese exorcismo con un sacerdote exorcista. Yo lo único que hice es rezar el rosario, porque es lo que nosotros los laicos tenemos que hacer oración, rezar el rosario. Y miré cómo el sacerdote, teniendo una cruz, puso la cruz en la persona posesa, en su espalda. Y el enemigo no podía moverse. El diablo, lo que la poseía, no podía moverse. Estaba peleando para pararse. Pero con tan solo esa cruz que le había puesto en su espalda, no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte. Dios es más poderoso que el enemigo. Agarra esa gracia de Dios, esa fortaleza que Dios nos da. Los dones del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que Dios nos da. Hay más bien que mal. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, todos somos llamados a ser santos y seguir en los pasos de Jesucristo, nuestro Señor. Muchas gracias por escucharme en este programa de San Benito de Vita Sanctorum. Si te gusta este contenido, apachurrale like, suscríbese y en la campanita ponle all o todo para que al siguiente video que salga, que les llegue esa alerta que viene el video. Muchas gracias por estar conmigo y San Benito ruega por nosotros. Padre Pío ruega por nosotros. Me quiero despedir con una oración en latín. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y a San Miguel Arcángel que tengo aquí atrás, Sancte Michael Arcangele, defendenos in praelio contra nequitiam el insidias diabolic. Esto presidiam imperete lideus, supplices de precamur, tu que príncipe milicia celestis, Satanás maliosque, espíritus malignos, cuidad perditionem animarum per argantur immundo, divina virtute en infernam detrude. Amén. San Benito, cruz sacra sit mihilux, non draco sit mihidux, va de retro Satanás. Nunquam de mihibana, su mala cual ibas, ipse venena vivas. Que Dios os bendiga. Nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.